derechitos, ¿no? ¿Sí? Ok, muy buenas noches con todos. Soy el doctor Carlos Mantillo, soy el jefe del área de neonatología del Hospital General IES Riobamba. Entonces, el día de hoy vamos a comenzar con este tema. Es bastante cortito en realidad, que es la dificultad respiratoria del recién nacido. Eventualmente, cuando nos enfrentemos ya a los talleres, que son el día sábado, y próximamente en las ciudades de Quito y Guayaquil, comenzaremos a observar cómo son las formas de catalogar la dificultad respiratoria del recién nacido y cómo nosotros tenemos que eventualmente enfrentarnos a esta situación. Entonces, antiguamente la dificultad respiratoria del recién nacido se la catalogaba específicamente como si se tratara tan solo de la enfermedad de membrana hialina, es decir, el déficit de surfactante. Pero en realidad, síndrome de dificultad respiratoria del recién nacido son un grupo de signos y síntomas que se presentan en cualquier recién nacido que tenga una dificultad para respirar, independientemente de cuál sea el origen. Por ejemplo, en los recién nacidos prematuros, la disminución de la cantidad de surfactante producida, en los hijos de madres diabéticas por la poca cantidad de surfactante que hayan producido, en el caso de los neumotórax espontáneos, y así un sinnúmero de patologías que pueden interferir en el intercambio gaseoso, especialmente en la ventilación-perfusión que el niño debe desencadenar en su primer episodio de vida. Entonces, habitualmente está asociado siempre al inicio temprano, es decir, estos síntomas suelen presentarse poco tiempo después del nacimiento del recién nacido. Estos tienen que ser catalogados y valorados de forma inmediata para que nuestra conducta vaya orientada hacia qué es las funciones que nosotros debemos cumplir con ellos. Ahora, como les había mencionado previamente, esto antiguamente se relacionaba más a la disminución de la cantidad de surfactante o la cantidad de surfactante insuficiente que se haya presentado, dependiendo de esto de la edad gestacional del recién nacido. Esto quiere decir que su incidencia, o por lo menos la cantidad de casos que nosotros presentamos de dificultad respiratoria, siempre va a ser inversamente proporcional a la edad gestacional. Es decir, que mientras más corta sea la edad gestacional del recién nacido al que nos estamos enfrentando en la recepción, mayor probabilidad nosotros tendremos de enfrentarnos a una dificultad del recién nacido. Al punto que los niños que son menores de 32 semanas de edad gestacional, por lo menos el 50% de estos pacientes tendrán la probabilidad de desarrollar esta sintomatología. Hay que tomar en cuenta que un estudio muy importante que lo realizó Chawals, que se lo publicó no hace muchos años, hasta el 2016 en realidad, en el cual se hizo una recopilación de todos los antecedentes en los cuales se menciona la administración de los corticoides prenatales, concluyeron que los recién nacidos que tenían mejor dicho, que los fetos intraútero de las madres que recibieron o dosis parciales de corticoide o a su vez las dosis completas de corticoide enfrentado versus los recién nacidos, los niños que no recibieron corticoide intraútero, tenían una menor probabilidad de desarrollar una enfermedad de distrés respiratorio al momento del nacimiento. Desde ahí es que los protocolos habitualmente, que ya son de hecho pasados, recomiendan la administración del corticoide para la maduración pulmonar y el aumento de la cantidad de surfactante y que existe una menor incidencia de la producción de esta dificultad respiratoria al momento del nacimiento. Eh, Mucha de la bibliografía que nosotros podemos revisar eventualmente, lo que nos menciona es específicamente qué es la disminución del surfactante en los pulmones del recién nacido, y todos mencionan solo la pérdida de la tensión, la disminución de la tensión superficial que ocasiona el surfactante en los pulmones. Pero habitualmente nadie es capaz de explicarnos a qué se refiere con esto de la pérdida de la tensión superficial. Pues si nosotros viéramos a través del microscopio electrónico, y como todos sabemos nosotros el 80% de nuestro cuerpo es agua, los tejidos se encuentran de la misma manera revestidos, tanto los epitelios como los revestimientos tienen una cierta cantidad de líquido de forma libre. Los campos pulmonares no son la excepción, y recuerden que después del momento del nacimiento nuestros pulmones están llenos de líquido amniótico. Este líquido rezagado que habitualmente suele quedar, que se elimina por dos mecanismos. El uno, que es las compresiones intrauterinas que se generan en el momento de la actividad del parto, elimina una cierta cantidad
de líquido amniótico, el otro es el momento en el que el niño llora y el llanto ocasiona la salida del líquido amniótico, y el tercero es la reabsorción a través de los capilares que existen en los campos pulmonares de los linfáticos, la cantidad rezagada. Pero este líquido que queda rezagado es el que puede generar este tipo de problemas, y este líquido es el que genera la tensión superficial. Entonces, la tensión superficial no es otra cosa que la capacidad que tienen ciertas sustancias para que sus moléculas coalescan. Cuando nosotros tenemos líquido en el campo, en la superficie alveolar, este líquido tiene la tendencia a colapsar, que todas sus moléculas se compacten hacia sí y que el alveolo colapse. Este surfactante se intercala entre todas las moléculas del líquido que nosotros tenemos en el alveolo, y permite que este disminuya esta tensión, es decir, que las moléculas no se coalescan con mayor facilidad y el alveolo se mantenga expandido. Cuando nosotros tenemos una cantidad de la producción de surfactante o un déficit de surfactante, pues sencillamente la pérdida de esta tensión va a provocar el colapso alveolar. Esto se ve repercutido de otra manera en el que no existe solo un alveolo el que colapsa, sino son varios los alveolos que colapsan al mismo tiempo, y esto genera zonas de atelectasia en el pulmón, de la contracción de todo el tejido del parénquima pulmonar, y que exista un mayor incremento de este distrés respiratorio. En esta diapositiva ustedes pueden observar cómo en la radiografía podemos ver que los campos pulmonares no se encuentran completamente ventilados, y que existen estas imágenes algodonosas como que si existiera la presencia de líquido contenido en los pulmones. Entonces, como les mencioné previamente, esto es lo que nosotros le asociamos a la enfermedad de membrana hialina, es decir, al déficit de surfactante del recién nacido. Entonces, ¿cómo es el mecanismo por el cual un recién nacido se defiende de este tipo de procesos? Es generando un aumento de la mecánica ventilatoria, inicialmente con una frecuencia respiratoria elevada para intentar intercambiar el oxígeno con mayor facilidad, y la otra es reteniendo el oxígeno en sus campos pulmonares. La epiglotis tiene una función bastante básica, que es el funcionar como una válvula de regulación de todo lo que tiene que transitar hacia el tubo digestivo y lo que tiene que ser y lo que tiene que transitar hacia los campos pulmonares. Entonces, muchos de ustedes habrán escuchado que el niño, cuando comienza con un proceso de estas características, comienza con un quejido bastante peculiar, y todos suelen mencionarlo como un quejido expiratorio. Este quejido expiratorio es algo que nosotros lo denominamos como autopep. Esto solo quiere decir, a modo grosso, que esta válvula que tiene esta peculiaridad de abrir y cerrarse para que el aire pase hacia la vía respiratoria, se cierra con mayor facilidad, y esto va a permitir la retención del aire en los campos pulmonares para que estos se mantengan expandidos y no colapsen. Por eso lo mencionamos como un autopep, y este va a generar este sonidito de fuga que lo caracterizamos como el quejido inspiratorio. Ahora, cuando nosotros nos enfrentamos a esta situación, obviamente tenemos que tener en cuenta los antecedentes. Si nosotros sabemos de primera instancia que nos vamos a enfrentar a un recién nacido que sea pretérmino, tenemos que estar pendientes de que, dependiendo de su edad gestacional, como habíamos mencionado previamente, este va a ser inversamente proporcional a la posibilidad de enfrentar una dificultad respiratoria. Mientras menor edad tenga, mayor probabilidad tenga de esto. Existen dos herramientas que suelen ser bastante útiles en la evaluación clínica y en cómo catalogar el distrés respiratorio. Existe el test de Downs y el test de Silverman. Asociado el test de Downs inicialmente para los pacientes con dificultad respiratoria, especialmente los pacientes asmáticos, pero se ha generado un score aleatorio que es modificado, que es el test de Downs Ferrer, que puede ser utilizado para el recién nacido, y uno de los test más utilizados es el test de Silverman. Entonces nosotros podemos ver a continuación en la diapositiva cómo es el test de Silverman. Entonces aquí ustedes ven que técnicamente lo que se valora son estos acápites: el aleteo nasal, el quejido expiratorio, las retracciones subcostales, las retracciones intercostales y el movimiento tóraco-abdominal en el momento de la inspiración. Cuando cada uno de estos parámetros que van a ser valorados, de estos 5 parámetros, nos van a dar una puntuación bastante específica para nosotros valorar a nuestro recién nacido. Cuando nosotros podemos observar que en nuestro recién nacido no existe un movimiento de las narinas, es decir, que existe este aleteo nasal tan peculiar de los recién nacidos con dificultad respiratoria, el puntaje será de 0, mientras tanto que si vemos un leve aleteo será de 1 y un intenso de 2, y así respectivamente con cada uno de los parámetros. El quejido expiratorio, obviamente, vamos a tener de 2 características: que no se presente, que nos va a dar una situación de una puntuación de 0,
Y que la auscultación, a pesar de que les dice ahí intermitente o débil, solo son dos puntuaciones bastante fáciles. Si es que el quejido inspiratorio que nosotros tenemos se lo realiza la auscultación con el fonendoscopio, le damos una puntuación de 1. Pero mientras tanto, si este quejido es audible sin la necesidad de fonendoscopio, porque ustedes apenas ven y valoran al recién nacido y encuentran este sonidito tan peculiar, ya le dan una puntuación de 2. Las retracciones subcostales tenemos que estar pendientes especialmente del área esternal. Si nosotros observamos que la punta del esternón, que la apófisis hipoides, comienza a hundirse, es la que nos va a hacer sospechar de una retracción subcostal. Cuando no existe esto, obviamente la puntuación será de 0. Cuando es poco visible o no se puede visualizar, apenas de forma superficial va a darnos una puntuación de 1, pero si nosotros observamos que el apéndice hipoide se encuentra totalmente retraída en cada fase inspiratoria, nos dará un puntaje de 2. Las retracciones intercostales están mediadas mediante los músculos intercostales. Esto va a permitir que, como les mencioné anteriormente, el atrapamiento aéreo va a permitir que la capacidad volumétrica de nuestros pulmones vaya incrementándose progresivamente. Cada vez que ocurra esto, la caja torácica va a comenzar a expandir y retraerse de forma más superficial y van a observar ustedes que entre los espacios intercostales el tejido comienza a retraerse. Cuando no es visible, este nos da una puntuación de 0. Cuando es poco visible, una puntuación de 1 y una puntuación de 2, cuando obviamente las retracciones son más que evidentes. Ahora, está un poco en discusión acerca de la disociación tóraco-abdominal por cómo los niños respiran de forma fisiológica y por eso es que se suelen utilizar cualquiera de los dos test, o el de Silverman o el de Downs. Pero a pesar de eso, en el Silverman contempla este parámetro. Cuando la respiración es normal, tanto a nivel torácico como a nivel abdominal, la fase inspiratoria se mueve de una forma aleatoria y sincrónica, pues le damos una puntuación de 0. Pero si nosotros comenzamos a observar que la caja torácica disminuye y más bien lo que hay es un aumento del perímetro abdominal, ya lo mencionamos como una disociación leve y nos va a dar un puntaje de 1. Ahora, para nosotros estar en una puntuación de 2 con una depresión torácica implica que nosotros ya debemos tener un puntaje también marcado de los otros parámetros. Unas retracciones marcadas y un apéndice sifoides que sea bastante evidente en su represión para que la caja torácica no se expanda completamente y más bien sea el perímetro abdominal el que se eleve completamente y nos dé la puntuación de 2. Esto en cuanto al test de Silverman, que nos permite evaluar, como les mencioné anteriormente, de forma inicial al recién nacido, en el cual nos estamos enfrentando hacia un síndrome de dificultad respiratoria. El otro test que nosotros vamos a utilizar es la escala de Downs. De igual manera, nosotros tenemos 5 parámetros que son los que nos vamos a guiar para dar una puntuación específica en cuanto a la valoración del paciente. Entonces, la frecuencia respiratoria nos va a dar, cuando es menor de 59, un puntaje de 0, cuando nos da de 60 a 80, una puntuación de 1 y mayor a 81, una puntuación de 2. Hay que tomar en cuenta que para la dificultad respiratoria ustedes me dirán, ¿por qué se coge este rango de menos 59? Pues en pediatría, en neonatología y de hecho en la parte del manejo de los adultos existen parámetros bastante puntuales en cuanto al contagio de la respiración, al punto que yo considero normal que incluso hasta el primer mes de vida, o mejor dicho, en la etapa perinatológica, es decir, los primeros 28 días de vida, una frecuencia respiratoria en un niño va a ser normal hasta 60 veces por minuto. Cuando pasamos esta etapa de los 28 días o el primer mes hasta más o menos los 12 meses, que es la etapa del lactante menor, yo puedo considerarlo como normal hasta una frecuencia de 40. Cuando pasa al lactante menor, incluso hasta de 30 y posteriormente ya en la etapa preescolar y escolar se regulariza hasta la frecuencia respiratoria que la considero normal en los adultos. Pero este es un parámetro bastante importante considerado en la escala de Downs, debido a que como el corte es específicamente 60, me va a dar una puntuación que si es menor a 59 no tenga ningún valor predictivo, pero si es mayor a 60 ya me dé una puntuación de 1 para valorar el score como un positivo para una dificultad respiratoria. Tome en cuenta que es bastante sugestivo porque si una frecuencia respiratoria de 61 a 62 mantiene el resto de clínica normal, a pesar de que me dé un puntaje de 1, es bastante relativo el hecho de que yo catalogue o no como una dificultad respiratoria y por eso la dificultad de la utilización del score de Downs versus el score de Silverman, que es el más recomendado. En cuanto a la cianosis central,
Recuerden que existen dos tipos de cianosis, la cianosis central y la cianosis periférica. La cianosis central está relacionada directamente con el fenómeno de ventilación-perfusión, es decir, mientras yo tengo una ventilación adecuada y mi perfusión a nivel distal, es decir, que la cantidad de oxígeno que yo estoy llevando desde mi bombeo de las cámaras izquierdas implicará que yo mantenga esta coloración rosada que suelo evidenciar en mi área peribucal. En los recién nacidos es un poco complicado porque recuerden ustedes que cuando el niño nace tiene esta coloración cianótica per se todo el tiempo y tiene un periodo de incluso hasta los 10 minutos para que él tenga este periodo de adaptación y su saturación suba hasta el 96% y de hecho su coloración cambia a rosado. Es mucho más fácil observar una cianosis central si nosotros levantamos los labios o bajamos los labios y podemos observar la coloración de las encías y que esto va a ser un valor predictivo más fácil para mí. La cianosis periférica, en cambio, es más bien el fenómeno de perfusión a nivel periférico que suele estar relacionado con la cantidad de temperatura corporal que yo puedo regular. Si las extremidades del recién nacido se enfrían, obviamente su vasoconstricción va a hacer que disminuya el flujo y tengamos esta coloración violácea en las extremidades y que puede o suele ser malinterpretada como una cianosis. Entonces hay que ser bastante cautos con la valoración de la cianosis en este tipo de casos en la escala de Downs. Aparte de esto, recuerden que cuando nosotros valoramos cianosis, nosotros valoramos en el instante en el que estamos aplicando este score. Pero fisiológicamente, en los estudios que se realiza con la AHA y con el ILCOR, que es el American Heart Association y la Sociedad Internacional para la Reanimación, ellos nos dan parámetros muy específicos para nosotros saber cuánta es la cantidad de oxígeno que podemos intercambiar, al punto que ellos me ponen valores normales de en el primer minuto de vida, una saturación considerada normal va a ser entre 60 y 65. Al minuto 2, entre 65 y 70%. Al minuto 3, entre 75 y 80%. Al minuto 4, entre 80 y 85%. Y a los 10 minutos yo puedo elevar tranquilamente mi saturación y considerarla normal entre el 85 y el 95%. Entonces miren cómo yo tengo este periodo de adaptabilidad de hasta 10 minutos para yo considerar una saturación adecuada y no relacionarla con la clínica expresada como la coloración violácea, como la cianosis que se suele hacer con los pacientes del momento en el que nacen. El siguiente acápite para nosotros relacionar es la entrada de aire. Obviamente esto tendrá que ser regulado a la auscultación con el fonendoscopio. Si la entrada es buena, si nosotros podemos auscultar los pulmones del recién nacido y escuchamos el intercambio, el murmullo vesicular del intercambio del aire, lo vamos a catalogar con un score de 0. Aquí hay otro inconveniente en cuanto a la valoración clínica. Cuando nosotros hablamos de una valoración inicial con este score de Downs y lo que me preocupa a mí es la entrada de aire, recuerden que el líquido amniótico rezagado que queda todavía en los campos pulmonares que evacúan los capilares linfáticos suelen dar un sonido parecido al de los procesos neumónicos, es decir, nos dan unos estertores que suelen sonar muy evidentemente en los campos pulmonares y pueden ser malinterpretados como una no adecuada ventilación. Y esto nos daría a sospechar de que estamos hablando ya de una puntuación de 1, es decir, de una regular entrada de aire. Pero como les digo, esto es bastante sugestivo porque nosotros tenemos que esperar al menos los 10 minutos para que se hayan evacuado completamente los pulmones y no exista esta interferencia auditiva que nosotros tenemos con el fonendoscopio. Si la entrada de aire nosotros vemos que, o por lo menos, mejor dicho, escuchamos que está disminuida, que no es lo que yo consideraría normal para un recién nacido, pues la voy a catalogar con un score de 1. Mientras tanto, que si no escucho una adecuada ventilación, la catalogaré como 2. El quejido expiratorio, ya habíamos mencionado esto en el score de Silverman previamente, y en este obviamente, si es que no existe, será una puntuación de 0. Si existe este quejido audible con el fonendoscopio, le daremos una puntuación de 1 y un quejido audible a distancia con una valoración de 2. Y este sí toma en cuenta de forma unificada las retracciones subcostales o las retracciones subsifoides. Si es que no existen retracciones, no nos da un puntaje. Si es que existen moderadas que tienen que ser de forma simultánea, nos dan una puntuación de 1 e incluso si son marcadas de una puntuación de 2. Recuerden que previamente habíamos mencionado que las retracciones marcadas son cuando nosotros observamos que el apéndice sifoides se hunde completamente contra la caja torácica y que existe esta disociación tóraco-abdominal en la cual el diámetro anteroposterior de la caja torácica está disminuido y la relación del perímetro abdominal se incrementa por intentar compensar esta parte de la ventilación del paciente.
Como les mencioné previamente, estos dos son los dos scores más utilizados que nosotros tenemos, el score de Silverman y el score de Downs. Cada uno tiene sus puntuaciones muy específicas para evaluar cuando estamos hablando de un síndrome de dificultad respiratoria del recién nacido, pero son de bastante utilidad en realidad en el momento de enfrentarnos a este tipo de situaciones. Obviamente cada uno tiene sus déficits, tiene sus pros y sus contras en cuanto a la evaluación inicial del recién nacido para establecer cuándo nosotros tenemos que tomar ciertas medidas terapéuticas para manejar a este tipo de pacientes. Como les digo, la escala más reconocida es la escala de Silverman, porque la escala de Downs valora ciertos parámetros que suelen tornar subjetiva la valoración de este paciente. Pero independientemente de eso, cualquiera de los dos tiene bastante validez. Más o menos en el 2015 se hizo un estudio bastante interesante en Argentina, en la cual incluso se entrenó personal no de salud, en el cual enfrentaron estos dos tipos de score para ver cómo podían valorar. Y vieron obviamente que el score de Silverman tenía ciertas ventajas sobre el score de Downs para la valoración, porque obviamente tiene que estar entrenado el personal para contar la frecuencia respiratoria y para valorar cuándo en realidad estamos hablando de cianosis o no. Pero como les digo, los dos scores son valederos y ustedes pueden aplicarlos. Con esto pueden catalogar a la insuficiencia respiratoria de su paciente como leve, como moderada y como severa. La terapéutica que nosotros utilicemos, dependiendo de cuál sea el catalogado, el proceso respiratorio de nuestro paciente, dependerá de qué tan rápido evolucione o no la clínica de nuestro paciente y que su resolución sea favorable en cuanto al fenómeno de transición. Ahora, las saturaciones que les mencioné previamente, que había establecido la AJA, esto está establecido a nivel del mar, pero no existen estudios en altura. Para las personas que son, por ejemplo, de la ciudad de Quito, para la ciudad de acá de Riobamba, existen no parámetros distintos, solo que se vuelve un poco complejo el hecho de que la altura tenga un tipo de influencia sobre este fenómeno de adaptabilidad. ¿Por qué? Porque nosotros, mientras mayor altura tenemos, nuestra presión barométrica va a jugar con la capacidad de difusión de los gases. Es decir, que mientras más altura nosotros tengamos, nuestra capacidad de intercambio de gases va a ser un poco más baja. Es decir, el oxígeno y el CO2 tendrán un poco más de dificultad para nosotros poder intercambiarlos. Mientras tanto, que si nos acercamos hacia los 0 metros sobre el nivel del mar, es decir, para las personas que ahorita en este momento están conectados de la ciudad de Guayaquil, me darán la razón, nosotros no tenemos este fenómeno de cansancio o de fatiga que se expresa con mucha facilidad. Por eso es que ustedes podrán observar que muchas veces las personas de la sierra o las personas de tierras de altura, cuando van hacia las zonas costeras, tienen esta tendencia a hacer bastante ejercicio sin necesidad de la fatiga o del cansancio. Mientras tanto que en contraparte, las personas que son de las zonas costeras y si suben hacia zonas altas, habitualmente sí sienten esta dificultad respiratoria. Obviamente esto, como les menciono, en los recién nacidos también existe un cierto grado de influencia. En el 2016 se hizo un estudio en el Hospital Metropolitano de Quito, en el cual se relacionó más o menos cómo eran los niveles de adaptabilidad, tanto relacionado con la presión barométrica como con el tiempo en el que tú te demoras en adaptarte y mantener estos valores que yo considero normales que los había impuesto la AJA. Entonces, en este estudio se descubrió que existe más o menos un rango de 1 o 2 minutos de variabilidad hasta completar la oxigenación que yo considero normal como la AJA. No es estadísticamente significativo porque 1 minuto o 2 minutos no marcan la diferencia en cuanto a un escoria valorado en un sinnúmero de pacientes, así que técnicamente para nosotros también será considerado para las personas de altura como un test de aplicabilidad bastante bueno cuando nosotros valoremos la saturación de nuestro paciente. Ahora, ¿qué es lo que ocurre cuando nosotros nos enfrentamos a un paciente con un síndrome de dificultad respiratoria del recién nacido y hemos utilizado cualquiera de nuestras dos herramientas, ya sea el score de Silverman o el score de Downs, que como les digo nos dirá cuáles son las pautas que nosotros tenemos que seguir? Cuando en primeras instancias la frecuencia respiratoria, como les dije, que suele ser aplicada solo para el score de Downs, marca para nosotros una pauta de ver qué tan factible es el hecho de utilizar o no ciertos recursos. Cuando nosotros tenemos un valor de cualquiera de las dos escalas, que sea bajo, que me catalogue como una dificultad respiratoria del recién nacido, leve, nosotros en primera instancia, ¿qué es lo que tendremos que hacer? Tendremos que monitorizar a nuestro paciente, administrar oxígeno. Ustedes serán los que decidan hacerlo por catéter nasal, por mascarilla, por HUD
Obviamente siempre garantizando que el aporte que nos reciba nuestro paciente de oxígeno le permita ingresar hacia este periodo de adaptabilidad y recupere su capacidad ventilatoria y pulmonar y luego de perfusión. Los pacientes que tienen un score moderado son los pacientes que yo habitualmente son un valor que me da entre 3 y 5 de puntuación de cualquiera de las dos escalas, tendré que valorar incluso la posibilidad de la utilización de una ventilación mecánica no invasiva, es decir, el CPAP, que esto ya lo iremos viendo a medida que desarrollemos los talleres eventualmente, este fin de semana en Riobamba y posteriormente en la ciudad de Quito y Guayaquil, iremos viendo cómo este CPAP, que es una presión continua en la vía aérea, me permite que mi recién nacido no colapse los pulmones y mantenga un intercambio gaseoso de forma adecuada y la perfusión le mantenga de forma constante y curse este periodo de adaptabilidad sin mayor problema. Pero mientras tanto que los pacientes que en cualquiera de nuestros dos scores que nosotros podemos aplicar para ellos tengan un valor, una puntuación mayor a 5, implicará que ellos necesiten algún tipo de método invasivo extra para poder intercambiar el oxígeno de forma adecuada. Habitualmente está relacionado a la intubación endotraqueal y la colocación de una ventilación mecánica con un ventilador eh, mecánico, valga la redundancia. Entonces, cuando nosotros nos enfrentamos a esto, independientemente que nuestro paciente se enfrente a un proceso leve, moderado o severo, siempre nosotros debemos mantener una monitorización constante. Siempre el control de la temperatura es súper importante en este tipo de pacientes por una sencilla razón. Los estados en los cuales los recién nacidos, hay que tomar en cuenta que la temperatura normal de ellos es entre los 36,5 grados y los 37,5 grados. La disminución de esta temperatura va a ser varias cosas puntuales. La una es que se incremente el consumo de glucosa en su cuerpo, es decir, el riesgo incrementado a que padezcan de hipoglicemia, por un lado. Dos, que la cantidad de surfactante que ellos produzcan, e incluso por la hipoglicemia mismo, aumente la dificultad respiratoria y que ellos consuman oxígeno con mucha mayor avidez y necesiten un mayor aporte o mayor necesidad de este para mantener todavía la homeostasis en su cuerpo. Por lo tanto, es importante que nosotros la regulación térmica de este tipo de pacientes o de este tipo de niños lo tengamos en cuenta siempre cuando nos enfrentamos a este tipo de procesos. Si nosotros mantenemos la temperatura entre los 36,5 y los 37,5 grados, estamos garantizando que su cuerpo va a intentar adaptarse con mucha mayor facilidad y que no vamos a caer en estados de acidosis metabólica o acidosis respiratoria que prolonguen aún más el problema respiratorio inicial. ¿Ya? La monitorización de la frecuencia cardíaca y de la frecuencia respiratoria son súper importantes. Hay que tomar en cuenta que, como mencionamos previamente, yo considero normal una frecuencia respiratoria de hasta 60 veces por minuto. Pero si esta frecuencia comienza a incrementarse es porque existe algún tipo de mecanismo de compensación que está intentando llegar a la hemostasis del paciente que no puede hacerlo de forma adecuada, ya sea por déficit de surfactante, por el consumo de glucosa, cualquiera de estos fenómenos que hemos hablado previamente y que intentará, como les digo, compensar en primera instancia. Entonces es importante para nosotros estar monitorizando de forma constante la frecuencia respiratoria. La frecuencia cardíaca, ¿por qué? El 90% de los recién nacidos que necesitan algún tipo de soporte extra están relacionados siempre a un proceso respiratorio. La disminución de la frecuencia respiratoria sostenida, mantenida y de forma constante suele terminar con procesos de disminución de la frecuencia cardíaca. Eventualmente en los talleres verificaremos cómo la frecuencia cardíaca es un parámetro bastante puntual que a mí me permite definir y decidir cuál va a ser una de las terapéuticas a seguir. Cuando yo tengo una frecuencia cardíaca menor a 100 latidos por minuto en un niño con dificultad respiratoria, es obligatorio el inicio de la ventilación presión positiva o medidas de soporte que me garanticen que la ventilación siga de forma adecuada para que la frecuencia cardíaca también se mantenga de la misma forma. Entonces es importante monitorizar la frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria. Ahora, como les dije, muchas veces es bastante subjetiva la valoración del recién nacido en este tipo de circunstancias porque su frecuencia respiratoria incrementada, la preocupación de ver cuál es la oximetría y todo esto nos hacen no tomar en cuenta muchas cosas. A pesar de que nosotros tenemos que tomar en cuenta que yo considero normal hasta 60 veces por minuto las veces que yo tengo que respirar, muchas veces no vemos el ritmo en la que se presentan estas respiraciones. Recuerden que de forma fisiológica nosotros tenemos una fase inspiratoria que es activa, que dura un tiempo, y una fase expiratoria que dura
dos tiempos y que es una fase pasiva. Es decir, siempre tendrá un pico inspiratorio y una meseta expiratoria, un pico inspiratorio y una meseta expiratoria de forma constante, que si yo quisiera graficarlo en una tabla, pues técnicamente yo tendría picos recurrentes que marcan cada respiración. El inconveniente con los recién nacidos, especialmente los que tienen una edad gestacional menor a la que yo espero, es decir, enfrentarme a un pretérmino o a un prematuro, me predispone a algo, que su cerebro no haya madurado completamente y que no tenga la capacidad de regular esta frecuencia respiratoria, es decir, no mantenga la sincronicidad ni tampoco el ritmo de la frecuencia con la que él respira. Y aquí nosotros comenzamos a hablar de pausas respiratorias o incluso de apneas. Entonces, el apnea solo es del cese de la respiración por más de 20 segundos y que puede estar asociado con la disminución de la frecuencia cardíaca o de la saturación del recién nacido. Pero algo que es un poco complicado observar que van a ser las pausas respiratorias son el hecho de que ellos pierden la sincronicidad, es decir, presentan respiración, 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 pausa, respiración, 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 pausa, sin necesidad de incurrir en el apnea por el cese de la respiración por más de 20 segundos. Esto es un signo característico de los pretérminos y que suelen desencadenar otro tipo de problemas respiratorios que pueden terminar incluso en score de dificultad respiratoria más elevado y la necesidad de intubación y medidas extremas. La tensión arterial, a pesar de que es un parámetro que es importante para nosotros, es bastante limitada la funcionalidad que nosotros tenemos en cuanto a esto. Lo único que nosotros debemos tomar en cuenta con la tensión arterial es que existen tensiones arteriales que están asociadas a la edad gestacional e incluso al peso del recién nacido. Entonces, ellos pueden manejar tranquilamente el momento de nacimiento tensiones arteriales con unas variaciones de la sistólica entre 55 y 60 y una diastólica entre 30 y 40. Entonces, técnicamente para nosotros es fácil entrar en pánico con tensiones de estas características, cuando en realidad lo que nosotros tendríamos que comenzar a evaluar si es que esa tensión arterial está adecuada tanto para el rango considerado normal, para la edad gestacional y para el peso del recién nacido, pero es un valor que sí es aplicado y validado por una sencilla razón. Esta presión arterial en el recién nacido con dificultad respiratoria me va a garantizar dos cosas: que se mantenga de forma constante una presión de perfusión a nivel pulmonar y que si él mantiene todavía una autonomía respiratoria me siga permitiendo el intercambio gaseoso, y dos órganos llanos más importantes. El uno, el cerebro, es decir, que mantenga la presión de perfusión cerebral y que sigan las funciones vitales en este paciente, y la otra, la presión de perfusión renal, que me va a permitir todavía liberar las toxinas que se encuentran en nuestro cuerpo. Entonces, la tensión arterial, a pesar de no ser un acápite extremo para ser valorado en nuestros pacientes, sí es importante que tomemos en cuenta que deberíamos guiarnos para ciertas cosas y mantener monitorizado a nuestro niño. La saturación, obviamente existen las saturaciones transcutáneas, las percutáneas, pero siempre así sea importante, incluso la monitorización con el termómetro de forma normal es bastante fácil. Debemos, del oxímetro de pulso es bastante fácil mantenerlo conectado a nuestro monitor para que nosotros podamos observar. Obviamente, como les mencioné anteriormente, existen estos parámetros que se ha establecido ya desde la AJA, y las últimas variaciones son las del 2015, que nos dan estas puntuaciones muy arraigadas que nos permiten a nosotros valorar a nuestro paciente. Tomen en cuenta que esto no va relacionado como muchas veces suele ocurrir en la parte ginecológica, porque obviamente esto es un taller con orientación ginecológica, solo que hemos visto la eventualidad de que siempre sea importante que conozcamos ciertos parámetros de ser valorados cuando nos enfrentamos a esta situación del recién nacido. Entonces, esta saturación es importante para nosotros tomar en cuenta que ocurre dentro de los 10 primeros minutos para que yo la considere normal. Entonces, tengo este rango de 10 minutos para yo definir qué es normal y qué no es normal en cuanto a la saturación. El ABGA, que es un score de evitabilidad, no implica nada con la dificultad respiratoria. Me explico. Habitualmente siempre se pregunta cuánto está la escala de con cuánto de ABGA nació. Y yo te puedo tranquilamente decir que al minuto tuvo un score de 7, a los 5 minutos un score de 8 y a los 10 un score de 9. Pero esto solo me está diciendo que el niño se encuentra activo,
está vivo y que expresa su vitalidad hacia el medio exterior. Pero yo tranquilamente puedo utilizar un score de Downs o un score de Silverman a los 5 minutos a pesar de un navegar bueno y esto representar que un paciente tenga un score de distrés respiratorio de 5 y que necesite una intubación endotraqueal y ventilación mecánica. ¿Ya? Entonces, procuremos no confundir estos dos tipos de scores porque el LABDAR valora la habitabilidad, mientras que los scores de dificultad respiratoria, el Silverman y el de Downs, me valoran qué capacidad o necesidad hay en este paciente para que él necesite algún tipo de soporte respiratorio extra. Y obviamente los parámetros más invasivos a seguir van a ser la PO2, la presión de oxígeno, y la PCO2, la presión de CO2, que habitualmente se lo hace y en unidades de mayor complejidad, segundo y tercer nivel, en los que se disponga de gasometrías para nosotros poder ahí realizar los exámenes complementarios. Como les mencioné previamente, esto no es una clase extensa porque en realidad solo vamos a mencionar cómo valorar la dificultad respiratoria. La mejor forma de hacerlo es como les acabo de mostrar con estos dos scores. Esto es a libre albedrío. La experticia de ustedes será la que decida qué test son los que ustedes necesitan o quieren aplicar. El score de Silverman o el score de Downs, los que ustedes utilicen para la elaboración de su recién nacido. Como les digo, estos son solo predictores de qué es lo que va a ocurrir en la fase respiratoria de tu recién nacido y posteriormente se decidirá la terapéutica a seguir, obviamente tomando en cuenta con cuánto nos dio los scores cada uno previamente. Esto se los dejo para ustedes, para que ustedes decidan cuál sería la mejor opción que ustedes puedan utilizar y decidan cuando se enfrenten a este tipo de situaciones, cuál es el mejor score de aplicabilidad para ustedes, porque no existe ningún problema. Por ejemplo, si ustedes llegaran con un paciente a mi unidad y me dijeran, doctor, yo acabo de encontrar este recién nacido y le entrego con un score de Downs de 6 puntos, no tengo ningún problema si ustedes me describen cuál es el score. De igual manera, si ustedes llegan y me dicen, tengo un paciente con un score de Silverman de 5 puntos y me describen el puntaje por el cual les dieron este score, tampoco hay ningún inconveniente. Obviamente, como les digo, existen ciertas limitaciones dependiendo ya de la experticia del profesional de salud que esté enfrentándose a este tipo de procesos. Ya cuando nos veamos en los talleres que vamos a dar eventualmente en las tres ciudades, vamos a observar cómo la valoración de estos scores, la utilización de estos scores, son bastante importantes para la aplicabilidad en cuanto a los métodos y a las maniobras que vamos a utilizar con los dispositivos que les voy a presentar para nosotros poder hacer el manejo adecuado, la estabilización y el transporte del recién nacido que ha tenido un grado o no o severo de dificultad respiratoria del recién nacido. Entonces, doctores, muchísimas gracias. Hasta aquí la charla. Me gustaría saber si tienen algún tipo de duda o pregunta para que me la hagan llegar y podamos resolverlo. Recuerden que, como les digo, la parte práctica de esto que estamos evaluando en esta instancia la veremos en los talleres que nos veremos en la ciudad de Quito, en Guayaquil y en Riobamba los fines de semana que habían quedado programados previamente. ¿Alguna duda, alguna acotación que quieran mencionar que tengamos que sacarnos este bichito? O si no, estaríamos concluyendo para ya vernos en los talleres los días programados.
Buenas noches, David Quintero. David acaba de preguntarme con los valores de las escalas que nosotros estamos viendo en este momento, tanto el score de Downs como el score de Silverman. Me pregunta puntualmente que cuál de estos de estas dos escalas, cuál es el valor para ingresar. No, sí. Para las dos escalas, ¿cuál es el valor para ingresar a la unidad de reanimación? A ver, no existe, ojo, unidad de reanimación, sino existe reanimación neonatal. Me explico. Si yo tengo un paciente con dificultad respiratoria, yo tengo que darle una puntuación a este paciente como evaluación inicial. Es decir, el score de Silverman, que es el más utilizado, por ejemplo, si me da un score de Silverman de 1 a 3, yo lo considero como una dificultad respiratoria leve. Entonces, esto me orientará hacia que mi medida será aplicar un poco de oxígeno y valorar cómo reacciona este paciente. Los pacientes que tienen un score de Silverman entre los 4 y los 6 puntos, o igual en el de Downs, me dará la iniciativa de utilizar, por ejemplo, CPAP. El CPAP, ya veremos en las charlas, en los talleres, es un tipo de dispositivo que nosotros utilizamos para no permitir el colapso alveolar, pero siempre y cuando se encuentre garantizada que tu paciente mantenga una autonomía respiratoria. Pero un score incrementado, es decir, un síndrome de dificultad respiratoria grave, implica que el paciente necesita medidas de soporte. Como pregunto en este momento, podemos utilizar este score cuando lo valoramos como grave, cualquiera de los dos scores, para iniciar reanimación neonatal en este paciente, es decir, colocación de un tubo endotraqueal, dar ventilación, presión positiva y ver qué otro tipo de medidas podemos utilizarlos. Pero como les digo, es categórico esto, sino más bien esto lo haremos en los talleres cuando nos enfrentemos al paciente a ciertas cosas puntuales. La reanimación neonatal obviamente tiene un algoritmo que te dice cómo actuar, cuándo actuar y por qué actuar, y esto lo iremos viendo a medida que desarrollemos los talleres, solo que la dificultad respiratoria necesita ser tomada en cuenta porque son los scores los que nos definirán a nosotros qué es lo que tenemos que hacer dependiendo del grado de dificultad que ellos presenten. ¿Alguna otra pregunta, doctores? Muchas gracias. Muchas gracias. Eso es lo que querés que me expliquen bien. Entendido, muchas gracias, muy bien explicado. Listo, muchísimas gracias a ti, David Quintero, por la pregunta. Espero que haya satisfacido tu necesidad de aprendizaje. Perfecto, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta o duda de los participantes que todavía nos encontramos conectados en la plataforma? Listo, parece que no hay más preguntas. Entonces, muchísimas gracias a todos por su participación y como les mencioné previamente, ya nos estaremos viendo en sus ciudades eventualmente con las fechas programadas para iniciar nuestros talleres de reanimación neonatal y nos estaremos viendo próximamente. Muchísimas gracias a todos por su participación y muy buena noche.